Muy buenos días, una nueva edición de Diálogo Abierto, esta vez con un tema muy especial pedido por todos ustedes para seguir profundizando en el tema sobre las expectativas y compromisos reales con la educación inicial. En una edición anterior, a partir de declaraciones del doctor Hugo Díaz, que hoy nos digna con su presencia, pues puso sobre la mesa la necesidad de profundizar este tema, porque si bien es cierto hay aspectos que se están avanzando, también hay brechas que todavía tenemos que superar, y sobre todo en la calidad y en la ejecución y en la calidad del gasto, y sobre todo una preocupación muy seria que estaría vinculada a la preparación docente. ¿Cómo es que estamos trabajando en esto? Nos acompaña, entonces te damos la bienvenida, Hugo, el doctor Hugo Díaz, es presidente del Consejo Nacional de Educación. Bienvenido, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Y por parte del grupo impulsor, del grupo directivo, está la doctora Madeleine Zúñiga, que es también coordinadora nacional de la campaña por el derecho a la educación. Bienvenida, Madeleine, creo que este es un tema que nos congrega a todos, y vía entrevistas estaremos con Alejandro Kusianovich, que es educador y miembro del grupo impulsor, y también con Alan Sánchez, investigador principal de estudio de niños del milenio, quien también tiene una opinión con respecto a este tema y que creo que es importante contextualizarlo en este análisis. Y desde ya está abierto el chat. Les pido más bien paciencia, seguramente vamos a responder a todas sus preguntas, pero en la medida que vayamos desarrollando el tema. También desde Puno esperamos contactar a nuestra querida Elvira Goizueta. Sabemos que hay problemas de clima, de varios aspectos, pero Elvira Goizueta, que es una educadora rural, también quisiera participar con alguna pregunta. Este programa está siendo transmitido en simultáneo con la campaña peruana por el derecho a educación y será retransmitida también por Foro Educativo. Bien, en este contexto, antes de empezar, yo sé que ustedes me están pidiendo qué pasa con la anemia y desnutrición. Seguimos adelante, ahí está la plataforma que ustedes pueden seguir visitándola. Ya empezó el curso de capacitación, la segunda fase, y estas próximas semanas estaríamos entrando con un nuevo capítulo sobre la estrategia del certificado del nacido vivo para entrar al padrón nominal. Y como siempre, el doctor Javier Abugataz está bajo la conducción de este programa durante las próximas 6 semanas. Y también les quiero mencionar lo siguiente, que estamos ya como grupo impulsor organizando la realización de una nueva convocatoria ciudadana para el próximo 8 de abril, en la cual pondremos sobre el tapete la necesidad de una corresponsabilidad de Estado, sociedad civil y de las instituciones frente a esta terrible situación que estamos viviendo. Hay cerca del 60% de niños menores de 2 años, según el ENDES 2014, que tienen anemia. Entonces, esto ya es un problema que llama la atención, y un país que tiene los suficientes recursos económicos, técnicos, humanos y financieros para hacerle frente. Entonces, es una oportunidad en que seguramente estaremos todos juntos el 8 de abril, y ya desde ya les quiero decir, estos mapas que ustedes ven en la plataforma sobre desnutrición crónica están siendo enviados por el grupo impulsor a todos los, ahora ya no son presidentes, ahora son gobernadores regionales, para decirles, esta es la situación de su infancia, esta es la situación de anemia, esta es la situación de desnutrición. Y lo mismo a todos los congresistas de la República. Todavía tenemos el sueño de ganar un espacio público para que el Congreso también tome en cuenta esta grave situación y se ponga realmente y efectivamente en la agenda social y política del país. Con la disculpa de este tema, ustedes saben que esta es una iniciativa del grupo impulsor y estamos actualizando permanentemente. Yo quisiera, antes de entrar al tema, contextualizar un poco estas buenas, digamos, esta brisa de buena noticia que nos dio la evaluación censal 2014. Evidentemente sin caer en triunfalismo, pero creo que es necesario evaluar también hacia dónde estamos yendo, cómo estamos yendo y en qué contexto. De acuerdo a la última evaluación censal de estudiantes, ESE 2014, realizada por el Ministerio de Educación, se entiende que hay una mejora en la comprensión lectora y matemática en los estudiantes segundo
de segundo de primaria a nivel nacional. Según esta evaluación realizada en 600.000 alumnos de colegios públicos y privados de zonas rurales y urbanas, el nivel satisfactorio de comprensión de lectura subió 11 puntos porcentuales, de 33 en el 2013 a 44% en el 2014. En cuanto a matemáticas, subió 9 puntos porcentuales, de 17 a 26. Si bien son resultados positivos, debe tomarse también en cuenta que desde el 2013 y de forma intensificada, el 2014 los alumnos han recibido un entrenamiento permanente, según lo que dice el informe, para los exámenes de evaluación sensual con el llamado kit de evaluación. Por ello es importante analizar cuánto de estos entrenamientos han contribuido para tener estos resultados. Se esperaba una mejora, sin embargo, un aumento tan notorio no era el esperado. Hay otros dos factores que se deben tomar en cuenta en este análisis: que existe un bono de incentivo escolar para el 20% de los colegios que alcanzaron los primeros lugares en la prueba, y el que no haya habido huelga de profesores, según lo que están mencionando. El Ministerio de Educación argumentó que las razones de esta mejora son haber logrado que más colegios cuenten con docentes contratados antes de iniciar las clases, mejora en la repartición de textos escolares a tiempo y que los docentes cuenten con material de apoyo pedagógico como guías, kits para una mejor orientación de la enseñanza. Sin embargo, consideramos que es necesario un análisis de estos resultados, a fin de sincerar el nivel de aprendizaje de nuestros niños, por el bien de su desarrollo y el futuro. Otro tema que preocupa en la educación de nuestro país es la ejecución del presupuesto destinado a educación inicial, que usted lo levantaste en la última intervención. El 2014 solo se ejecutó el 46% del presupuesto de inversión destinado a infraestructura para educación inicial. Por ello, uno de los grandes desafíos es precisamente cómo hacer más eficiente la ejecución presupuestal. De acuerdo a cifras del Programa Nacional de Infraestructura Educativa PRONIET del Ministerio de Educación, el nuevo año escolar se inicia con cerca del 60% de los colegios públicos a nivel nacional con carencias en los servicios básicos como agua, desagüe y electricidad. Para cerrar la brecha del déficit de infraestructura educativa se necesita una inversión de 60.000 millones de soles. Entonces, con estas informaciones, cuando se habla mucho de dinero, infraestructura, entonces de pronto aparece un video donde todavía los niños en el lago Titicaca van en tinas a su centro de educación inicial, y de pronto hay una inundación y los chicos tienen que ponerse botellas de agua para no ahogarse. Entonces, frente a eso también tenemos las grandes inversiones en colegios altamente calificados. Entonces uno queda un poco desconcertado en relación a este tema. Entonces la idea nuestra, Hugo, porque tú siempre es un estudioso, una persona que siempre has estado haciendo un seguimiento de este proceso, yo quería un poco, para contextualizar este tipo de este diálogo que debemos tener, yo quería recordar un poco lo que nos recordaste en la entrevista, si me permites, rápidamente. Podemos ver ese video, un resumen de lo que nos dijo el doctor Hugo Díaz hace 2 semanas. Yo creo que en los últimos años ha habido un avance sustantivo de la oferta de oportunidades en educación inicial. Cuando uno observa las estadísticas oficiales del Ministerio de Educación, lo que encuentra es que la tasa neta de escolarización de los niños de 3 a 5 años ha aumentado en más de 20 puntos si se compara el año 2014 con el 2005. Igualmente, lo que se observa es que la matrícula ha crecido en 460.000 estudiantes, que la carga docente ha bajado y que cualitativamente también se han producido algunas cosas interesantes, como es el hecho de que hay un proceso de conversión de varios PRONOI en jardines de la infancia, la relación alumnos por profesor ha disminuido y por supuesto que el presupuesto ha mejorado, aunque comparado el 2014 con el 2015 la mejora no ha sido tan sustantiva como hubiésemos deseado. A todo este tema de la ejecución presupuestal, este año 2015 se suma un problema que hay que ver cómo el Ministerio de Educación lo enfrenta, y es que hay cambios de directores regionales producto de los cambios de
presidentes de gobiernos regionales. Hay 21 presidentes de gobiernos regionales que son nuevos y cada uno de ellos está trayendo nuevas personas a trabajar a las direcciones regionales. Y esto significa en cierta medida un cierto retraso porque muchos de ellos son personas que no tienen experiencia en administración pública. Ojalá que esto se supere pronto. Bien, Hugo, mira, y yo creo que hay muchos desafíos todavía por el frente. O sea, si bien es cierto, hay un refresco con buenas noticias, pero creo que podríamos hacer mucho más de lo que realmente se está haciendo. Esto es un poco la sensación. Y también queda un poco la sensación, aunque no se menciona, sí se ha mencionado en otras intervenciones, es que de una u otra forma, sobre todo en el estudio de Grade, se menciona que el hecho del incremento de la educación inicial ha tenido también algo que ver en el mejor performance o rendimiento de los escolares de primer y segundo grado. Para tu saludo, antes de pasar un corte y entrar en detalle, Hugo, bienvenido. Bueno, sí, en primer lugar les agradezco la invitación que me hacen para estar aquí en este programa. Y es cierto, hemos crecido bastante en educación inicial, pero todavía falta mucho por hacer, ¿no? Y falta mucho por hacer y es una pena porque definitivamente parte de la explicación de por qué estamos mejorando es porque hay más niños que tienen educación inicial. Eso está realmente comprobado en varias investigaciones en diversos países del mundo, que lo que dicen es que cuantos más años de educación inicial hayan recibido los niños van a tener un mejor desempeño en la primaria. Y aquí yo el año pasado justamente hice un estudio a nivel de regiones para ver qué pasaba con los resultados de la ESE del 2013 y lo que se podía comprobar fácilmente era que aquellas regiones como Moquegua, Tacna, Lima, Callao, Ica, La Libertad, en donde habían más niños que tenían más educación, más años de educación inicial, pues tenían mejores resultados que aquellas regiones en donde los chicos o no habían recibido o habían recibido solo un año de educación inicial. Ahora, yo antes de irme al corte, porque yo creo que Madeleine también va a querer intervenir, pero ya me están pidiendo que vayamos al primer corte, y yo dejo la pregunta. Si esto es una evidencia, si esto es contundente, y no solamente para los hallazgos que estamos haciendo en el Perú, hoy en la mañana un representante del gobierno de Corea mostraba el famoso milagro del desarrollo económico y decía cómo habían invertido, lo mismo en Singapur y en diferentes lugares. Si hay este convencimiento, ¿cómo se explica que un Ministerio de Educación con toda esta prioridad no haya podido implementar un presupuesto, sino hasta menos del 50% de un presupuesto de ejecución, y por el otro lado no hayan avanzado en una meta que es realmente importante para el sostenimiento y el desarrollo de nuestro país, ¿no? Eso, yo te dejo esta pregunta y lo dejo como comentarios mientras vamos a un corte, recordando que esta plataforma de comunicación es gracias al apoyo de Fundación Telefónica, fundamentalmente la conectividad, y también de nuestros amigos de la Fundación Bernard Ranglier de Holanda. Vamos a un corte y volvemos con los comentarios de esta segunda parte. ¿Sabías que en el Perú hay 1 millón de niños menores de 5 años con anemia? Y que a pesar de los avances, todavía tenemos más de 400.000 niños de esa edad que sufren de desnutrición crónica. La anemia y la desnutrición infantil afectan el desarrollo físico e intelectual del niño. La anemia es causada por la falta de hierro en la alimentación de los niños, falta de cuidado en la mujer gestante, deficiente alimentación del niño, mala higiene que produce enfermedades infantiles son causa de la desnutrición infantil. ¿Cuál es el rol de los alcaldes y regidores para hacer frente a la anemia y la desnutrición de nuestros niños? El Grupo Impulsor Inversión en la Infancia ha elaborado el manual ¿Qué debo hacer como alcalde y regidor? Acciones para terminar con la desnutrición y anemia infantil. El objetivo de este manual es motivar, informar y capacitar a las autoridades municipales para poner en marcha acciones y políticas para terminar con la anemia y desnutrición infantil.
Este manual didáctico permite que las autoridades municipales conozcan las causas y efectos de la desnutrición y anemia infantil, lo que pueden y deben hacer para enfrentar estos dos graves problemas, cómo hacerlo, con cuáles fuentes de financiamiento cuentan para este fin y cómo acceder a ellas. Descarga este manual dirigido a los alcaldes y regidores de todo el país y también a todos los ciudadanos ingresando al link del curso. Sé parte de esta iniciativa y esfuerzo nacional contra la anemia y la desnutrición que afectan a nuestros niños y niñas. Gracias a los amigos que ya están participando en el chat, sobre todo, bueno, la primera, Magdalena Rosario, dice, rescata la importancia del tema de la educación inicial y la pregunta que le acabamos de hacer al doctor Hugo Díez. Hugo, entonces, para tu comentario con respecto a esta pregunta. Bueno, yo pienso que cuantitativamente hay un avance importante. Voy a presentar un trabajo sobre la educación inicial dentro de un par de semanas, en donde lo que trato de mostrar es de que de aquí al 2025 solamente hay una demanda adicional de 15.000 estudiantes de incremento de matrícula, ¿no? Y eso lleva a pensar de que no vamos a necesitar muchos docentes por el lado del incremento, más docentes vamos a necesitar por el lado de los retiros de los profesores que por edad tienen que salir del sistema, ¿no? Pero el tema está en lo cualitativo, y yo creo que en lo cualitativo hay mucho por hacer. Por ejemplo, creo que tenemos que pensar un poco más en el tipo de escuela de educación inicial que queremos para dentro de 10 años. ¿No? En algunos casos no va a cambiar mucho, por ejemplo en el área rural posiblemente no van a haber algunos cambios importantes, pero en las zonas urbanas sí, el avance de las tecnologías va a incidir notablemente en esos tipos de cambios. En las mismas zonas rurales está comprobado pues de que tener un jardín a 1 hora de distancia de la casa de un niño hace que ese niño no vaya, ¿no? Entonces creo que lo que hay que hacer es que la escuela se acerque a los niños y no que los niños se acerquen a la escuela. Tú dices que hay que repensarla. Hay que repensar totalmente la estrategia, porque es la única forma de cubrir ese pequeño porcentaje de niños que todavía están fuera de la escuela. Y en relación a esto de la ejecución efectiva del presupuesto que me están bombardeando ya por el chat, ¿qué es lo que, cómo analizas esto? ¿Es por cambios administrativos? Porque, bueno, el problema básicamente es gasto de inversión, no es tanto gasto corriente, ¿no? Es gasto en infraestructura, en activos no financieros, en donde la situación problemática de la educación inicial es similar a la que hay en la educación primaria o secundaria, es decir, los gobiernos regionales no gastan, el Ministerio de Educación no gastó hasta el año 2013, en el 2014 ha mejorado y esperemos que el 2015 no solamente mejore, sino que contagie, digamos, esa eficiencia a los gobiernos regionales. Que es, porque el Ministerio de Economía no perdona, ¿no? Porque no gastaron en el 2013, recortaron en el 2014 y hay menos presupuesto en el 2015 que el 2014, ¿no? Exacto. Bueno, no es que no haya menos presupuesto, lo que pasa es que de esta torta de 4.000 millones de soles, el menor pedacito le tocó a la educación inicial, digamos, ¿no? Lo cual no es bueno. Ahora, la única forma de conseguir más eficiencia en el gasto de inversión es teniendo proyectos ya elaborados técnicamente, ¿no? Es decir, un proyecto elaborado técnicamente implica que, por ejemplo, los terrenos en donde se van a invertir estén totalmente saneados, porque no se puede invertir en un sitio donde no se sabe si el terreno es de uno o de otra persona. Lo segundo es tener protocolos muy claros de responsabilidades, ¿no? De quién va a hacer tal cosa, ¿no? Lo tercero es saberle hacer frente a la normatividad tan pesada que viene muchas veces
de las propias leyes de presupuesto. Pero superado eso, yo creo que es totalmente factible llegar a niveles de ejecución mucho mejores que los que tenemos. Con expectativa de ese informe que vas a presentar, como tú sabes, como Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia, es un tema que nos concierne mucho y hacemos tercamente un seguimiento. Madeleine, tu primer comentario, pregunta. Partiendo de lo que acaba de decir Hugo, ¿no? O sea, ¿cuáles son los grandes desafíos u obstáculos para elaborar técnicamente bien un expediente de inversión? Yo pregunto, ¿qué responsabilidad tiene el Ministerio de Economía y Finanzas sobre eso? Porque me parece un poquito perverso, ¿no es cierto?, ser tan exigente en el cumplimiento de esas normas y despreocuparse por completo de capacitar a los funcionarios que deben presentar esos expedientes, ¿no? Especialmente cuando sabemos la fragilidad de estas autoridades en nuestras regiones, ¿no? Ni hablar de gobiernos locales, ¿no?, hasta los gobiernos regionales. Entonces yo creo que de verdad hablamos, pero no llegamos a tomar conciencia de la importancia de la intersectorialidad y de la responsabilidad que le toca a los diferentes sectores públicos con respecto a educación, ¿no? Y lo que tú acabas de decir es una muestra clarísima, ¿no? Igualmente, digamos, en los resultados estos muy buenos del ESE 2014, además del hecho de haber estado los niñitos que mejor resultados han tenido en educación inicial antes, se ha visto también que el hecho de acceder a Jaliwarma puede haber influido. El hecho, y eso es otro ministerio, el hecho de que los niños estén cerca a los centros donde van a recibir la educación inicial también influye. Y eso es el Ministerio de Transportes. O sea, yo creo que todavía nos falta muchísima conciencia, repito, sobre la responsabilidad que hay de todos los sectores públicos con respecto a educación en general. Lo que tú acabas de decir, la capacitación de los docentes de educación inicial en todo lo que son las tecnologías, que es una demanda, digamos, urgente en esta forma. ¿Pero de quién depende eso? Eso depende no del Ministerio de Educación, la posibilidad de conectividad en todo el país, ¿verdad? Entonces, ahí hay mucho trabajo. Hay desafíos muy que yo quisiera invitarlos a, bueno, tenemos ya en teléfono a Elvira Goizueta de Puno, educadora rural, una maestra vinculada a preparación docente, planificación, pionera en los famosos guaguaguasi, ¿no? Claro. Entonces, Elvirita, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Salvador, gracias por tus palabras de presentación. Un saludo a tu panel, Hugo Díaz y Madeleine. Qué gusto verlos también. Los he estado viendo, he intentado entrar por Skype, no se ha podido, pero aquí me tienes por medio del teléfono, Salvador. Bueno, Elvira, la pregunta es muy clara. Las expectativas y compromisos con la educación inicial desde esta perspectiva de rural y desde tu experiencia. ¿Cómo estás viendo esto? Mira, como escuché decir a Hugo Díaz, hay muchos avances realmente en lo que es educación inicial, en cuanto, por ejemplo, a la conversión que ha habido últimamente de los centros de los pronois a las instituciones de inicial. Pero ¿sabes qué ha sucedido? Y no sé si esto se esté dando a nivel nacional, pero yo he visto, por ejemplo, en la provincia más alta de Puno, en Macusani, que la reconversión de los pronois, bueno, han visto de repente local, pero ya no había muchos niños ahí, ¿no? Había infraestructura de repente bonita, pero ya hasta una comunidad abandonada. Y han creado ahí un CI. ¿Y qué hace la profesora? Ella tiene que justificar que debe haber niños. ¿Y qué hace? De Macusani pone una movilidad y se lleva niños hasta esa comunidad y en la tarde los regresan niños que de repente por comodidad deberían ir a un centro de educación inicial de la población, ¿no? Eso también he visto por el Cusco. Entonces, no sé qué pasa con las autoridades, hay total desconocimiento de la realidad o no van a ver en sitios si hay posibilidades de crear ahí o no en la institución de educación inicial. Bueno, está sucediendo eso. Intenciones lindas de convertir los pronoís
en educación inicial para que sean atendidos por una docente, ¿no?, profesional. Qué bueno, pero las fallas también que vemos, y yo no sé por qué sucede desde el Ministerio de Educación, o sea, no se orienta el trabajo de educación inicial con los padres de familia. Y creo que el éxito de los guaguatis y guaguautas cuando iniciamos en Puno esta experiencia no escolarizada, nuestro trabajo fue exitoso gracias al trabajo que hicimos con padres de familia. Hay diferentes estrategias de trabajar con los padres de familia, no solamente las reuniones que convocan y bueno, a veces son para pedir materiales, porque también si vemos la cantidad de materiales que piden por niños, pobres padres de familia, eso se debería regular, ¿no? Porque yo ahora con mi hijo que está aquí en mis manos, he estado participando y ver su relación, por decir, si son 20 niños, cada uno debe llevar medio millar de papel bond, además de otros papeles arcoíris y no sé qué. Yo digo, ¿qué? ¿Van a hacer los profesores una librería o van a trabajar en algo de impresión? Porque tanto pedir y luego a fin de año se devuelve un archivador. Creo que si son 10 hojas es mucho de lo que has trabajado, ¿no? Parece que, Elvirita, parece que este asunto que estás mencionando parece que es una constante, porque yo veo intervenciones en el chat un poco lo mismo, que hay demasiadas demandas de cosas y no hay mucha participación efectiva, no hay una mayor participación efectiva del padre en el cómo, sino en el qué, pidiéndoles cosas, materiales, roles, reglas. Ahora, una pregunta desde la perspectiva de lo que alguna vez analizamos también con tu participación. Evidentemente, si bien es cierto, hay un entusiasmo por tratar de ampliar estas coberturas, pero todavía hay brechas que todavía brechas que todavía no se llenan, ¿no? Por ejemplo, esto de la zona del lago Titicaca, que los chicos todavía cruzan en bateas para llegar al centro de educación inicial, o estas cosas del profesor rural que realmente no compensa sus viajes o sus salidas o su permanencia. ¿Cómo analizas esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es falta de información de las autoridades? ¿Cómo analizas esto? Ya, la pregunta es lo siguiente, en términos de que a pesar de toda esta buena voluntad y este entusiasmo, todavía se mantienen brechas que no se están solucionando. Casos como, por ejemplo, como lo del lago Titicaca, que los chicos tienen que ir en bateas a la escuela cruzando a nado, o todavía la situación del profesor rural, o el hecho de no tener un profesor especializado y reemplazarlo por otro un poco para cubrir una vacante. ¿Cómo estás viendo esto? ¿A qué se debe esto? ¿Es falta de información o falta de interés o falta de entendimiento de la importancia de la educación de la primera infancia? Bueno, yo veo que de repente a nivel de autoridades ya de poder de decisión no le dan la importancia que merece a la educación inicial, ¿no? Y bueno, ellos más bien lo que es la primaria, por ejemplo, las evaluaciones de censales de estudiantes las hacen a partir del segundo grado. ¿Por qué no se hace en inicial? Por ejemplo, ¿cómo está ese niño de 5 años, no? Pero no se tome en cuenta. O sea, todos sabemos que es importante que los niños asistan a los centros de educación inicial, pero no hay ese corazón que de verdad diga que estos niños sí merecen esa atención desde los 0 años. Porque solamente desde los 3 de repente le damos una mirada, pero los otros niños que están con sus padres, entonces hay que trabajar con los padres de familia para estos niños de 0 a 3, para que puedan luego acceder con las condiciones y capacidades que requieren pues a sus 3 años de educación inicial. Bien, Elvirita, yo te voy a hacer una última pregunta y muy breve. Tengo entendido por las conversaciones con el doctor Hugo Díaz de que evidentemente relacionado al proyecto educativo nacional se abre un nuevo diálogo, una nueva discusión para llegar, creo, al 2021, ¿no es cierto? Entonces, el proyecto educativo nacional ha sido realmente una hoja de ruta que todos queremos llegar, o sea, todos queremos preservar. ¿Qué recomendarías como un diálogo? ¿Qué es lo que se necesitaría enfatizar en esta área, en este diálogo sobre la importancia de la educación inicial en el proyecto educativo nacional? ¿Qué es lo que nos faltaría profundizar?
Bueno, creo escuchar a los padres de familia que tienen esta población de 0 a 5 años y tener un diálogo con ellos de referente a través de estos medios, a través de las reuniones que tengan, y todo depende del ministerio, que ahí estén las personas más indicadas y con gran corazón, porque si no hay corazón para estos niños, de más vamos a seguir hablando, de más vamos a estar ampliando cobertura en cuanto a infraestructura, poniendo profesores, pero si desde el ministerio no hay esa orientación, esa guía, ese timón, estamos mal. Bien, Elvirita, te agradezco como siempre tu participación. Yo creo que, salvo que tú, Hugo, quieras decirle algo, Elvira. No, más bien agradecerle los comentarios, creo que esos son bastante importantes, además son comentarios del terreno mismo, que es lo que las autoridades educativas debiesen escuchar. Madeleine. Bueno, igualmente, ¿no? Igualmente. Creo que todo lo que ella está diciendo va a tener que ser de alguna manera tomado en cuenta en formación docente. Esta relación imperativa de la escuela con los padres de familia y la comunidad es algo que los docentes que actualmente tenemos todavía no lo tienen interiorizado, y en el caso de la educación de la primera infancia es sumamente importante. Bueno, Elvirita, te agradezco infinitamente tu participación y estamos como siempre en contacto. Gracias. Muy amable, Elvira, entonces por tu participación. Ya estamos en este momento nuevamente aquí con Hugo. Entonces, este primer comentario desde profundidad, ¿no? Bueno, creo que a lo largo del programa ya se han vertido cosas bien importantes y valdría la pena tratar de, en algunos casos, explicar qué pasa y en otros casos ver qué salidas hay, ¿no? Por ejemplo, Madeleine planteaba por qué el MEF no es una institución que ayuda a facilitar más la ejecución del gasto. Creo que el MEF pues tiene dos papeles, ¿no? Por un lado es el administrador de los recursos públicos, pero por otro lado tiene que verificar de que esos recursos públicos se gasten bien y se gasten en lo que se debe gastar, ¿no? No es que el MEF no capacite, pero por ejemplo con este cambio de presidente de gobiernos regionales ha habido tal cantidad de cambios en las direcciones regionales que ahora hay que volver a capacitar a todos los funcionarios que se han cambiado y que no necesariamente duran. El pecado grande es que no tenemos carrera pública. Exacto, ¿no? Y que no necesariamente estos funcionarios van a durar hasta que dure el ejercicio del presidente del gobierno regional, sino que de repente de aquí a 6 meses los están cambiando. Lo mismo está sucediendo con los profesores. Yo tengo un proyecto en Puno, trabajamos con escuelas unidocentes y escuelas multigrado. De un año para otro, el 60% de los profesores son distintos a los que había el año pasado. Por problemas de reasignación, por problemas de los contratos, porque uno puede ser contratado nuevamente al año siguiente, pero no va a la escuela en la que estuvo trabajando el año pasado, sino se va a una nueva escuela, ¿no? Yo creo que, insisto mucho en que tenemos que repensar los modelos de educación inicial. Por ejemplo, algo que debiésemos pensar, el calendario escolar de un centro de educación inicial tiene que ser el mismo de una escuela primaria o una escuela secundaria. Por ahí ya uno ya empieza a interrogarse si es que eso es correcto, ¿no?, en la política educativa, ¿no? Bien, mira, yo en este momento tengo dos intervenciones de Alejandro Kusianovich y también del investigador de Grade, Alan Sánchez, a propósito de niños del milenio. Entonces, creo que es bien interesante para complementar nuestro análisis. Adelante, Jimmy, con los videos, por favor. Yo creo, y retomo lo que ha planteado Hugo, que hay dos aspectos que me parecen fundamentales. Uno tiene que ver con eso del personal, entre comillas, docente para la educación inicial. En primer lugar, me parece a mí que hablar de profesores de inicial o profesoras de inicial no me gusta mucho
este lenguaje. Yo creo que ahí cabe perfectamente el que hablemos de educadoras y educadores, de colaboradores y de colaboradoras en el proceso de formación de los niños menores de 4 o 5 años. El tema, ¿por qué es importante? Y lo señaló Hugo, el tema de cambios que están habiendo en quienes son en este momento encargados, sea desde las municipalidades o gobiernos locales, desde los gobiernos regionales o a nivel, digamos, incluso de lo que es la educación inicial privada. Hay un rotar de personas encargadas de este proceso que me hacen elevar algún tipo de preguntas. ¿Qué continuidad hay en el acompañamiento? Para mí fue fundamental el haber sido acompañado por el mismo profesor, el mismo educador, durante 4 años. Entonces hay un tema de continuidad, de permanencia y por lo tanto un tema de formación de educadores y educadoras especializados en primera infancia. Cuando Hugo señalaba que hay un buen signo en el hecho de que hay pronoeís que están deviniendo más bien en jardines de infancia, me parece que puede ser un buen signo, como él bien lo ha dicho. Pero mi preocupación es si los jardines de infancia mantienen lo que fue tradicionalmente en los mejores pronoeí de años atrás, esta relación con la comunidad. Es decir, no basta que las mamás vengan a dejar a los niños a la puerta del jardín, no basta que los vengan a recoger a las 4 de la tarde. Lo que es interesante es ver cuánto participa la comunidad, eso que llamamos comunidad en el mundo urbano y eso que podríamos llamar comunidad en el mundo rural o en el mundo de las comunidades en general del Ande y de la Amazonía. Cuánto participan en el diseño, en el acompañamiento y en el reforzamiento de lo que educadores y educadoras tratan de hacer con los niños en las horas en que están ahí dentro, en los jardines o en los pronoeí. Son los 2 temas que me parecían interesantes señalados por Hugo. Como siempre, Alejandro, muy directo, ¿no? Muy concreto. Hugo, entonces, para tu comentario. Sí, bueno, yo totalmente de acuerdo con Alejandro y insisto en que esta conversión a los pronoeí tiene que ir acompañado de pensar en el nuevo modelo de centro de educación inicial, ¿no? Sobre todo en la zona rural, lo que yo decía, ¿no? No esperemos que un niño de 3, 4 o 5 años camine 1 hora para llegar a un jardín. Es la profesora la que tiene que ir a la comunidad y en la comunidad atender un grupo de niños que viven allí, ¿no? Creo que eso es fundamental. Y ahí voy un poco también a lo que señalaba Madeleine. Yo creo que uno de los temas que a veces olvidamos es el tema de la formación docente. Yo estaba analizando los currículums de formación docente y veo varias cosas que deberían corregirse, ¿no? En primer lugar, es un currículum sumamente recargado, ¿no? Los estudiantes deberían estudiar 30 horas a la semana, pero tienen pues una carga de 11 cursos que deben seguir durante la semana, lo cual te da que más o menos pues son 2 horas, 2 horas y media cada curso, y hay cursos sumamente importantes, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo gestionas un aula? Bueno, para eso hay 4 horas durante toda la carrera, ¿no? ¿No? Psicología infantil, ¿no? 4 horas. Entonces, ¿qué puedes aprender? ¿Qué puedes hacer? ¿No? Entonces, creo que hay que reformar drásticamente el currículum de formación de los profesores. Hay que hacer que el currículum no sea una reproducción de lo que es una escuela básica, porque las estudiantes de la carrera de educación inicial en varios institutos en primer lugar van uniformadas,
¿no? Tienen el mismo horario de una escuela básica, ¿no? Tienen recreos, es decir, Colegio. es el colegio neto, ¿no? Entonces, creo que es algo más la formación docente, ¿no? Y por eso es que tiene que haber una reforma. Tiene que haber una reforma. Yo te haría una repregunta tal vez contigo, Madeleine, es que el punto que creo que es recurrente, primero Elvira Goizueta y ahora Alejandro lo resalta, esta relación con la comunidad. O sea, cuando hablamos de una comunidad educadora, evidentemente quizás el modelo nos está apartando realmente de un modelo que en cierta forma tuvo algo que aprendimos todos, por lo menos de lo que a mí me correspondió documentar, de los pronoí, de los guaguasis, esta presencia de la comunidad, sobre todo en las zonas rurales. Es que está pasando. ¿Cuál sería tu visión? Tiene relación con lo que acabamos de decir Hugo también, ¿no es cierto? O sea, ¿qué tipo de formación reciben los docentes, ¿no? Si los docentes no reciben ningún tipo de incentivo para su sensibilización con respecto a la importancia de los padres de familia y la propia comunidad con respecto a la primera infancia. No, porque hay una responsabilidad directa. Yo por eso siempre me preocupo de la educación de jóvenes y adultos. Y insistiré siempre que tenemos una manera equivocada de pensar en la educación en áreas rurales, no educación rural, pensándola también en los niveles. Así como Hugo reclama, y con razón, un nuevo modelo de educación inicial, especialmente para las zonas rurales, yo reclamaría un nuevo modelo de educación para áreas rurales, donde la educación debe llegar a todos, porque la responsabilidad de los más chiquitines no es de los jóvenes, y digo jóvenes porque los matrimonios o las uniones son muy tempranas, ¿no? Y tú tienes a personas que pueden, muchachos de 16, 18 años que ya son padres de familia, entonces ellos tienen una responsabilidad directa sobre la crianza de sus hijos, pero también la tiene la comunidad. En términos de las condiciones en las cuales viven ellos. Yo recuerdo mucho la documentación que se hizo, sobre todo de todo el proceso de los guaguas y guaguautos, una experiencia peruana que circuló por el mundo entero. Claro, o sea, en África, en Asia, Cuba se nutrió de esto para el programa Para la Vida. O sea, yo digo, es que de pronto estamos olvidando a lo mejor este tema, pero yo quisiera invitarlos a ver lo que nos dice el investigador de Grade con relación a este estudio sobre niños del milenio, donde analiza justamente el impacto que ha tenido en la educación, particularmente en la primera infancia. Adelante, entonces vamos con Alan Sánchez, investigador principal de Grade. Adelante, por favor. Hemos encontrado una mejora en el nivel de vida de los hogares, en lo que es acceso a servicios básicos en particular, aunque hay aún brechas en la calidad de los servicios. Y digo esto porque explica en parte luego lo que encontramos en términos de nutrición y salud y en términos de aprendizajes, ¿no? En términos de nutrición y salud, lo que hemos encontrado es una mejora sustancial en los niveles nutricionales, en particular una reducción en el déficit de talla de los niños, que es un indicador de nutrición crónica. Entonces hemos encontrado una reducción en esos niveles, lo que implica también una reducción en las brechas, ¿no? Entre zonas urbanas y rurales, entre niños cuyas madres tienen primaria incompleta o menos, niños cuyas madres tienen secundario más, ¿no? Hay una reducción en las brechas, pero a pesar de esta gran mejora, los niveles de desnutrición crónica aún son muy altos y las brechas aún son amplias, ¿no? O sea, hemos estado tan mal que a pesar de esa mejora sustancial, aún las brechas permanecen y aún hay mucho trabajo por hacer, ¿no? Y luego lo que son los aprendizajes, las noticias son buenas pero no tanto. O sea, hemos identificado mejoras en lo que se refiere, por ejemplo, al manejo de vocabulario de los niños, habilidades matemáticas, comprensión lectora. Identificamos mejoras, pero no son tan sustanciales. Y a la par de ello, las brechas casi no han cambiado. Las brechas entre niños de zonas urbanas y rurales es más o menos la misma. La brecha entre niños cuyas madres tienen primaria incompleta o menos y aquellos que tienen secundario más casi no ha cambiado. Una mejora, pero no sustancial, ¿no? Entonces, claro, eso nos hace reflexionar que en parte la mejora en el nivel de vida de los hogares ha ayudado a mejorar el nivel nutricional de los niños,
pero no ha sido suficiente para que se traslade una mejora en los aprendizajes, ¿no? Hay algo más que hay que hacer para mejorar los aprendizajes, que va más allá de alguna manera de los hogares. Creo que este comentario de Alan Sánchez va directo a la llaga, ¿no? O sea, aquí hay un problema serio, o sea, siempre mantenemos el pero sí, pero no tanto, pero sí, pero no, pero sí. O sea, ¿cuándo resolvemos esto? ¿Cuándo hacemos una discusión de fondo sobre este tema? Bueno, porque recursos ya no es el problema, ¿no? El problema de gestión es lo que mencionaba Madeleine, que la educación inicial necesita una acción intersectorial y se necesita pues replantear el enfoque pedagógico de lo que estamos ofreciendo. Vuelvo al caso de Puno, en donde nos manejamos con 30 escuelas. Nosotros aplicamos unas pruebas para ver cuánto sabían los chicos en los distintos grados, y lo que encontramos es que no había diferencia entre lo que sabía un chico de sexto grado con lo que sabía uno de segundo, de primero, ¿no? Y entonces, ¿y eso es por qué? Porque, bueno, un maestro llega a una escuela multigrado, unidocente, y enseña lo mismo a todos. A todos. ¿No? Y entonces, ¿qué hicimos? Replantear el enfoque y no enseñar por grados, sino enseñar por habilidades, ¿no? Y entonces había que preparar material para que los chicos empiecen de cero en cada una de las habilidades. Y eso ha permitido que ya los chicos pues vayan avanzando, vayan mejorando, vayan diferenciándose. Pero lleva a pensar de que no tiene mucho sentido tener a chicos que están en sexto grado, pero que en capacidades matemáticas están en primero o en segundo. Tampoco tiene sentido, y eso lo hemos estudiado también en Puno. Hay chicos de 15 años que tienen el nivel de vocabulario de un niño de 4 años. Hugo, ¿me equivoco o este tipo de temas no se están sincerando en una mesa de diálogo abierta? Claro, no. Porque se habla más de la capacidad de construir colegios y de tener súper estudiantes que de tratar este tema de fondo, que evidentemente afecta a mayor número de peruanos. No sé, ¿cómo lo ves tú, Madeleine? Definitivamente, mira, por eso son tan importantes las pocas investigaciones que se llegan a conocer en el país. Y es una lástima que en el último ROF del Ministerio de desaparece la Dirección de Investigación. Es algo incomprensible, porque mucho de lo que se ha dicho se debe a desconocimiento de todo tipo de autoridades, ¿cierto? No únicamente las autoridades de educación, sino también las autoridades locales, ¿verdad? Hay una cosa que duele profundamente, y es cuántas veces ha dicho este muchacho Sánchez: brechas, brechas, brechas. Es que a mí me hubiera gustado, ¿no?, volverlo a escuchar y tomar nota de cuántas veces le habla, porque no es únicamente que se ha mejorado, pero no mucho. Lo importante del caso es, como él dice, ¿no?, la permanente presencia de brechas, y brechas amplias. Para mí tiene mucho que ver con poca conciencia ciudadana y del concepto de equidad. El concepto de lo que es ser equitativo en políticas públicas está ausente de la conciencia de la mayoría de las autoridades. Por eso es que, digamos, hay un afán que no está en nuestro ADN, digamos, sí, de verdad. Mira, yo estoy completamente de acuerdo, ¿no?, que hay que apuntar a tener la mejor nota, a avanzar, por supuesto. ¿Cómo que no? Claro que sí. Pero esto de comenzar a dar los incentivos y que sea la zanahoria, ¿no es cierto?, del conejo, para que entonces me voy detrás de la zanahoria y no me importa el resto, ¿no? Estos propios COAR también. O sea, un afán de crear élites en un país tan desamparado, con grandes poblaciones muy desamparadas, nos va a llevar a situaciones de conflicto social muy grandes. Yo, como tú sabes, he vivido mucho tiempo en Ayacucho, y lo que sufrimos allí me dolerá toda la vida. Y me duele más cuando veo, ¿no?, que hay poco que se hace para casualmente luchar contra esas grandes inequidades que fueron el germen de estas protestas sociales tan terribles, ¿verdad? Madeleine, yo creo que aquí hay un tema que evidentemente es recurrente, o sea, hay la necesidad de profundizar y sincerar este diálogo, ¿no? Yo creo que hay una comunidad actuante que requiere trabajar más y conocer más ampliamente, socializar más este tipo
No sé, Hugo, ¿tú? Sí, bueno, solo tengo una discrepancia con Madeleine, y es que yo creo que no solamente hay que ir a atenderlo, digamos, a la población más necesitada, sino este es un país que cuando uno analiza los resultados de las pruebas, lo que encuentra es que no tiene una vanguardia de jóvenes que puedan dirigir el país de aquí a 10 años. ¿No? Y entonces yo creo que sí es importante invertir en vanguardias, y ojalá se pueda hacer no solamente en la secundaria, se puede hacer, por ejemplo, con la formación docente, que tengamos 4 o 5 buenos centros de formación docente en donde los puestos no solamente sean concursados nacionalmente, sino que las plazas docentes sean concursadas internacionalmente, que tengamos profesores españoles, brasileños, mexicanos, americanos, de donde sea, pero tener buenos centros de excelencia aquí. Esa es una buena inversión. Sí. A final de cuentas, al país le va a salir más rentable que tener una educación mediocre. Sí, para complementar, sí. Yo solamente quiero decir lo siguiente, yo no estoy en contra de ese deseo, por eso dije, ¿no? De tener esas élites, pero creo que el gran desafío de todo gobierno es resolver lo mejor posible la tensión entre la focalización y la universalización. Porque hablo desde el derecho a la educación, que es un derecho universal, como es el derecho a la salud, a la vivienda, al trabajo, etcétera, ¿no es cierto? Son derechos humanos universales. Entonces, el problema es ese. El problema es que tal vez estemos prestando demasiada atención a la creación de élites que son importantes, y hay una gran carencia de élites a nivel nacional y a nivel regional, ¿no es cierto? Eso es importante, pero no podemos descuidar a la gran mayoría, que es el germen de los conflictos sociales que damos. Yo creo que en esto, mire, ya el chat está reventando, y después del corte vamos a atender, todos quieren hacer preguntas y contribuciones, y me siguen preguntando, bueno, después de esto otra vez vuelve usted a nutrición y desnutrición. Bueno, estamos en la medida de lo posible abriendo los espacios, pero ya el doctor Hugo Díaz y la gente del Grupo Impulsor sabe que creemos necesario establecer un espacio permanente para abrir un diálogo sincero sobre este tipo de temas, y sobre todo una discusión de un proyecto educativo nacional tan importante que requiere renovar o reinyectar energía con los nuevos jóvenes que puedan asumir este desafío. Yo creo que es necesario. Vamos a un corte y volvemos inmediatamente atendiendo el chat. ¿Sabías que en el Perú hay 1 millón de niños menores de 5 años con anemia? Y que a pesar de los avances, todavía tenemos más de 400.000 niños de esa edad que sufren de desnutrición crónica. La anemia y la desnutrición infantil afectan el desarrollo físico e intelectual del niño. La anemia es causada por la falta de hierro en la alimentación de los niños, falta de cuidado en la mujer gestante, deficiente alimentación del niño, mala higiene que produce enfermedades infantiles son causa de la desnutrición infantil. ¿Cuál es el rol de los alcaldes y regidores para hacer frente a la anemia y la desnutrición de nuestros niños? El Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia ha elaborado el manual ¿Qué debo hacer como alcalde y regidor? Acciones para terminar con la desnutrición y anemia infantil. El objetivo de este manual es motivar, informar y capacitar a las autoridades municipales para poner en marcha acciones y políticas para terminar con la anemia y desnutrición infantil. Este manual didáctico permite que las autoridades municipales conozcan las causas y efectos de la desnutrición y anemia infantil, lo que pueden y deben hacer para enfrentar estos dos graves problemas, cómo hacerlo, con cuáles fuentes de financiamiento cuentan para este fin y cómo acceder a ellas. Descarga este manual dirigido a los alcaldes y regidores de todo el país y también a todos los ciudadanos ingresando al link del curso. Sé parte de esta iniciativa y esfuerzo nacional contra la anemia y la desnutrición que afectan a nuestros niños y niñas.
Bien, el diálogo está abierto y bueno, nuestro compromiso se mantiene y claro, vamos a empezar, Jimmy, con el chat, porque tenemos una selección de personas que están participando con el chat. Son profesores, son padres de familia, etcétera. Vamos a empezar por Mariana Muñoz. Dice, sé que es muy importante que los niños reciban esta primera educación. Probablemente es que nos pidan muchas cosas para que los niños estén en los centros y todo debe ser entregado el primer día de clase. No siempre es posible hacerlo, ya hay un problema muy concreto. Ok, Estefanía Rosario, vivo en Chorrillo, pero no todos los colegios para los niños chicos son buenos y no nos permiten matricular a nuestros niños en otros distritos. ¿Qué hacer para garantizar un buen centro de educación inicial para nuestros niños? O sea, existe ya la demanda ahora, pero a ver, sigamos con Jaime Guerrero. He sido profesor de educación inicial en una comunidad rural. Se tuvo que cerrar porque los papás no llevaban a sus niños. A veces habían 2 o 3 alumnos, siendo que estaban matriculados 20 niños y niñas. A ver qué nos dice ahí. Ay, Elvira, está para Jaime. Con el respeto que te mereces, te respondería que en el medio rural de los padres de familia no llevan a sus hijos a los centros de educación inicial porque el profesor o la profesora no hablan la lengua materna de la comunidad rural y además porque no fueron informados de la gran importancia de la educación inicial y otros aspectos que ellos consideran importantes. Este también es un tema muy serio, o sea, muchas veces, bueno, Cristóbal Soto dice, tengo mellizos de 3 años y no es fácil el poder cumplir con todos los requisitos que piden las escuelas de educación inicial. Me han dicho que si no tienen todos los materiales no podrán asistir a la escuela. Yo me pregunto si mis hijos necesitan todo el papel higiénico que me piden, lápices, colores y en fin, las 100.000 cosas que ni siquiera usan para iniciar las clases. Genoveva Reina dice, es importante que asistan a la educación inicial, pero a veces el ritmo que los imponen a los niños no va de acuerdo a sus propias necesidades. Ante mi queja me dijeron que los cambie de colegio a mis hijos. Ver qué nos dice Elvira. Nuevamente Elvirita, muy bien. Estimado Cristóbal, lo que indicas es totalmente cierto. Creo que el Minedo, a través de su Dirección de Educación Inicial, debería normar el material básico de acuerdo a las edades y las competencias y capacidades que deben desarrollar. ¿Te parece? A ver, ¿qué más dice Clorinda? Técnica en salud. Los temas de salud relacionados con la alimentación sana y saludable, junto con la educación, van de la mano, ya que la una sin la otra no logra resultados positivos. El curso de capacitación nos está viendo cómo se está integrando salud y educación en la base, a pesar de que no se integran arriba aparentemente, pero en la base hay una necesidad. Profesora de inicial María nos dice, sabemos que muchos niños van al colegio solo con un té como alimento. ¿Cómo van a rendir bien en el colegio si están mal alimentados y cómo van a estudiar si no pueden aprender por falta de alimento? Bueno, ese es otro problema. ¿Hay algo más? Bueno, mientras van llegando otros materiales, pero para esta primera rueda de comentarios. Hugo, por favor. Bueno, yo creo que los comentarios son bien ilustrativos, en el sentido, primero, de que la campaña del inicio del año escolar debiese ser distinta como es actualmente, ¿no? Hay que incidir, por ejemplo, en este tipo de mensajes, ¿no? Los materiales no hay que pedirlos todos a principios del año, se pueden espaciar, e incluso en la misma escuela privada. El ministerio no toma en cuenta de que febrero o marzo son meses en los que los padres tienen que no solamente matricular a sus hijos, comprar uniformes, materiales, sino que es un mes de pago del impuesto a la renta, de pago del impuesto predial, es decir, todo se acumula y te piden montones de cosas en el colegio, ¿no? Yo creo que eso, una sensibilización en ese campo es bien importante, ¿no? Y la capacitación tiene que tener menos teoría y mucho más práctica, ¿no? Tiene que ser más secuencial, en el sentido de que si yo como profesor recibía algo el año pasado, este año debiese ser una capacitación que fortalezca lo que recibí el año pasado y no una cosa totalmente distinta, que es lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Y sobre un tema que sí me parece importante, hace un par de días yo di una charla en el Callao sobre el futuro del Callao. Y una de las cosas que decía es que en el Callao la educación inicial solamente va a crecer en 200 niños por año.
¿no? Están todos viendo. Son 200 niños por año y hay 900 centros de educación inicial que se van a pelear esos 200 niños por año. No me digas. Entonces, ¿qué va a suceder, no? Lo que va a suceder posiblemente es que una gran cantidad de los jardines malos que hay, que te ofrecen un pésimo servicio, van a tener que desaparecer, ¿no? Y se quedarán aquellos colegios, aquellos jardines en los cuales el padre de familia sienta que hay un mejor servicio. Si a eso se añade de que ya empiezan proyectos como Innove Schools, el Future Schools, y van a aparecer otros proyectos así de enfoques nuevos, digamos, de desarrollo de la educación privada, lo más probable es que mucho de la mala oferta se corrija automáticamente por el crecimiento de esta oferta joven, digamos, que se puede generar. O sea, en otras palabras, por lo menos en el área urbana a nivel del servicio privado, está de moda la educación inicial y está costando mucho sin pensar en la calidad, ¿no? En cambio, las brechas en el área rural todavía son fuertes y sostenidas. Vale, estos comentarios de la gente. Bueno, yo diría que el Ministerio de Educación es el que tiene la responsabilidad de hacer mejores ofertas de educación inicial. No dejar que la iniciativa venga de la cosa privada, porque eso es para la gente que puede pagar, ¿no es cierto? Mi preocupación va a ser siempre por la escuela pública, la verdad, ¿no? Siempre, porque... Pero Madeleine, ahora tú tienes gente del sector que está pagando un servicio... Porque cree que es mejor, Hugo, ya se está probando, ¿no es cierto? Cree que es mejor y la escuela pública puede ser mucho mejor. Y es responsabilidad de los estados ofrecer una excelente escuela pública. Siempre y cuando los recursos te alcancen para eso. Indudablemente que... Pueden alcanzar. Indudablemente, ha crecido muchísimo el presupuesto, pero no lo suficiente como para poder no es que desaparezca, Hugo, la escuela privada, nunca va a desaparecer. No lo digo por defender la escuela privada, sino que yo más bien voy por el lado de la escuela pública. Creo que la escuela pública, para poder ser mejor, necesita el apoyo de la escuela privada. Es decir, hemos mejorado los costos por estudiantes en la educación inicial, se han cuadruplicado en los últimos 15 años, pero todavía son la tercera parte de lo que invierte Chile, de lo que invierte Colombia, de lo que invierte Brasil. Digamos, lo que habría que considerar es qué tipo de apoyo le da la escuela privada a la escuela pública. Como yo estoy de acuerdo, una alianza público-privada me parece muy bien. Fe y Alegría es un excelente ejemplo, ¿no es cierto? Pero entonces habría que concretar qué tipo de apoyo le brinda, puede brindar y la cuáles son los focos de las prioridades pública. También, porque evidentemente si llegamos a atender las brechas, por ejemplo, yo aplaudo y recepciono la alianza público-privada, porque yo creo, pero aquí no hemos mencionado, porque yo sé que el tema ya se nos está acabando también el tiempo, y yo lo que quería comentarte es, básicamente no hemos hablado del rol y responsabilidad de los famosos gobernadores regionales y las UGEL, porque yo creo que en este diálogo, en esta implementación, en esta priorización, hay un rol y una responsabilidad. Eso por un lado. Segundo, siempre hablamos del MEF, pero la persona que hace el seguimiento y la evaluación de estos presupuestos, ¿realmente sabe qué es la educación inicial y su importancia o solamente controla cuánto gastan y cuánto ejecutan? Hago estas dos preguntas porque están también en el chat. Huguito, por favor. Bueno, son dos temas importantes, ¿no? Por un lado, creo que para todos es un consenso que hay que replantear la ley de gobiernos regionales. Tal como está, no funciona, hay una autonomía demasiado indiscriminada en ciertos aspectos que afectan a final de cuentas la ejecución de las políticas sociales y restan el liderazgo a los sectores en algunos temas que son claves. Uno de estos es la educación inicial, la carrera pública magisterial es otro de los temas en donde muchas veces el ministerio norma y los gobiernos regionales no hacen ningún caso a las normas que emite el Ministerio de Educación. Entonces, creo que hay que replantear este tema. No es una cuestión única y exclusivamente de educación, sino es una cuestión multisectorial, pero
hay que ver qué se hace. Y de creación también, ¿no te parece, Hugo, de una vigilancia ciudadana más activa? Porque Así yo creo es. que es muy importante crear. Yo creo que la experiencia que estamos desarrollando con el Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia para Primera Infancia, no creas que para nosotros es fácil. Nosotros somos casi como el perturbador de la escena pública muchas veces. O sea, pero realmente creo que nos ha, como dice Gastón, tercamente hemos venido avanzando, insistiendo y metiendo el dedo en la llaga y metiendo el dedo en la llaga. Pero creo que para un tema, si es que realmente queremos dar este paso cualitativo, avanzar en este proyecto educativo nacional, creo que hay la necesidad de crear una capacidad, no sé, no, definitivamente, una de las preguntas, ¿no?, de la señora que decía, ¿qué hacemos para tener una buena educación inicial en la comunidad, ¿no? Yo pensaba tomar la carretera. O sea, si no hay una demanda fuerte de parte de la ciudadanía, también las autoridades se desentienden, ¿no es cierto? Mira, tiene que haber realmente, por eso el rol de las APAFAS debería ser ese, ¿no? Pero desafortunadamente también las APAFAS en el país son tremendamente débiles y han caído muchas veces, ¿no?, en las terribles fallas de las autoridades, con corrupción, digamos, sí, corrupción muchas veces porque hay fondos ahí y no son bien utilizados, ¿no? Claro. Entonces hay mucha necesidad. Y hay información, ¿sabes qué? Justamente te cuento, Hugo, bueno, esto antes de pasar un poco, hay 2 comentarios más que han llegado o que siguen llegando, en fin. Pero por ejemplo, con el caso de anemia y desnutrición, ¿sabes lo que hemos hecho? Gracias al ENDES 2014 y al Infobarómetro, estamos mandando a cada presidente regional y alcalde municipal, usted tiene tantos niños desnutridos, usted tiene tantas cosas, usted no ha implementado el presupuesto, usted no ha gastado efectivamente el recurso. Y este es un recurso del país, no es de su gobierno, ni del gobierno de turno, es un gobierno que nos corresponde. Entonces, creo que este rol deberíamos de alguna forma en esta discusión incorporar un poco este diálogo con la sociedad, ¿no? Creo que es bien importante lo que dices, pero eso tiene que estar complementado con la presencia de los medios de comunicación. Totalmente. Decir, si es que por más recomendaciones que podamos hacer, si estas recomendaciones no se difunden y no llegan a la población, no llegan a quienes deberían trabajar mejor, eso se queda ahí. Así ¿no? es, un círculo muy pequeño. A mí me gusta mucho la experiencia de Ciudadanos al Día, el grupo mexicano, que sí tiene mucha fuerza. Logró incidir bastante en los planes de gobierno. En el caso de Brasil también hay gobiernos que están desarrollando una participación ciudadana a partir del Estatuto del Niño y Adolescente. Claro. Hay un capítulo ciudadano de educación de vigilancia sobre estos temas. Y hay fundaciones del sector privado que fundamentalmente están apoyando el desarrollo de la escuela pública y la inversión pública, la calidad de los servicios. O sea, creo que esta sinergia yo la veo muy todavía centralizada en el Estado y un ministro bendecido por Dios y el Espíritu Santo de todos los políticos para decir él va a salvar el país. Y yo creo que esto, de acuerdo al análisis que hemos estado haciendo, yo creo que esto merece una discusión mucho más amplia, ¿no? Yo, si me permites, yo tengo los 2 últimos chats antes de pasar a estas conclusiones que me han pasado y para el comentario final de nuestros invitados. Pero, si me permiten con el chat, entonces Milena Quispe dice, por favor, porque ya no, con estos 2 ya cerramos el chat. Milena Quispe dice, como psicóloga, señalo que la relación entre los padres y profesores, director regional de educación, director de UGEL, estaba leyendo el de Milena Quispe, sí, debe ser, bueno, debe ser muy importante, deben ser aliados en favor de los niños y su crecimiento. Esta relación no siempre se da, esta relación familia, UGEL y gobierno regional. Donato dice, otro gran problema que enfrentan los niños está relacionado con el tipo de maltrato que reciben sus padres. Sin buen soporte familiar, ¿cómo se van a aprender estos niñitos? Yo creo que hay que hacer más visible la cuestión de violencia contra la infancia, ¿no? Yo creo que es una situación real, concreta, y bueno, junto a esto hay muchas actividades más que están llegando, pero quisiera, si me permiten, pasar a más o menos a las 4 ideas centrales o conclusiones que ha hecho la Secretaría, y si estamos de acuerdo con esto, que es una práctica que nosotros hacemos para que no quede en el Adelante, por favor.
Bueno, está comprobado una vez más que los niños con más años en educación inicial tienen un mejor desempeño en su educación y en su nivel de aprendizaje, lo que realmente ratifica la importancia de hacer una inversión en esta área, ¿no? Lo segundo, me dicen, que la comunidad debe participar en el acompañamiento y reforzamiento de los niños que están en educación inicial, o sea, retomar el rol de la comunidad. Tercero, que no esperemos que un niño de 4 años camine para lograr un colegio, sea el educador quien tiene que llegar al niño, o sea, un poco lo que tú mencionaste, o sea, repensar en esta estrategia de la educación inicial. Y por el otro lado, yo creo que es la necesidad de una apertura de un diálogo nacional amplio y permanente sobre estos temas en el marco del proyecto educativo nacional, o sea, cómo hacer socializar más ampliamente este diálogo con mayores actores. Yo quisiera saber si ustedes tienen algún comentario final con respecto a esto. Bueno, creo que la última conclusión es sumamente importante, ya que se acerca el bicentenario. Creo que debiésemos hacer un esfuerzo por aterrizar más incluso las políticas, los objetivos que están planteados en el proyecto educativo nacional respecto de la educación inicial y de otros objetivos, ¿no? Debiésemos tener metas mucho más concretas. Más concretas a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local, aclarar roles, esto de los gobiernos regionales, de los municipios, ¿no? La verdad que los roles de los municipios en todo este tema no está nada claro y debería haber una precisión al respecto, ¿no? Yo creo que en materia de reflexión, de programación, de planificación, todavía hay mucho por hacer. Gracias, Hugo. Completamente de acuerdo con lo que acaba de expresar Hugo. Yo diría que hay otro marco que también es importante tener en cuenta, y es el marco de los nuevos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Esos que de alguna manera debemos tenerlos en cuenta porque estamos en un mundo globalizado y hay normas internacionales a las cuales también debemos someternos. Y en ese marco hay una preocupación por definir lo que acaba de decir Hugo, metas e indicadores, que los compromisos de los gobiernos sean mucho más concretos y no sean solamente declaraciones, ¿no? Entonces, por ese lado, creo que hay bastante por hacer todavía. Bien, te agradezco, Madeleine, por este comentario. Yo creo que el compromiso está abierto. Bueno, nos están mencionando que hasta el momento hay más de 3.000 personas conectadas, ¿es así? 3.000 personas conectadas en este diálogo. Esperamos seguir contribuyendo a abrir más. Agradecemos a todas las personas que están participando en el chat. Y una cosa curiosa, cada vez más la gente está perdiendo el miedo a participar. Y yo creo que este es un espacio muy bueno y a mí me parece muy importante. Este programa se retransmite hoy a las 4 de la tarde. Pasen la voz y se retransmite hoy a las 4 de la tarde y además puede entrar a la biblioteca virtual en caso quiera compartirlo con otras personas para poder analizar estos aspectos. Hoy debe salir también el blog de noticias de inversión en la infancia, poniéndolos al día de toda la actualidad sobre el tema de nuestra labor diaria de inversión en la infancia. Nuestro agradecimiento a Fundación Telefónica por el apoyo y la conectividad y sobre todo pues a nuestros amigos de la Fundación Bernard Van Leeuwen Holanda, que gracias a ellos tenemos esta plataforma de comunicación. Muchísimas gracias.